¿Qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es maltratado y los que de él se enseñorean lo hacen aullar continuamente. Escuche eso, hermano. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, dijo el Señor, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí. Ese Dios sublime, hermano, ese Dios trascendente, ese Dios ante el cual retrocede los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay. Ese Dios vino y entró a este mundo para que tú y yo pudiésemos tener salvación. Amén. Y me abrieron la cárcel y me perdonaron, y alguien fue a la cruz por mí, hermano. Eso lo hizo Dios. Pero déjeme pasar ahora a la iglesia. Yo le dije que tenía que pasar someramente, solo hacer un recuento general. Cuando usted mira la iglesia, cuando yo miro la iglesia, que era el misterio oculto de Dios a través de los siglos. Porque saben, el mundo sabía que Dios ya había prometido que venía a estar aquí y que nos iba a salvar y que iba a ir a la cruz del Calvario. Eso lo sabía el mundo. Eso se anunció desde Génesis. No sabían cómo, pero lo fueron entendiendo. En Isaías se nos explicó cómo lo iba a hacer Dios y, hermano, lo cumplió. Pero la iglesia de ella no se había anunciado. Era el misterio que estaba guardado. La iglesia estaba guardada. Pero Dios preparó la iglesia para usted y para mí. Porque usted y yo no podríamos decir que vivimos como cristianos si no fuera porque en la iglesia se nos ha enseñado. Usted podría creer en Dios, pero no entendería. Tanta gente hay allá afuera que creen en Dios, pero no entienden cómo vivir para Dios. Pero usted está aquí y lo ha ido aprendiendo, y lo ha ido entendiendo, y ha ido conociendo a Dios, y ha ido conociendo cómo se vive, cómo se canta a Dios, cómo se adora a Dios, porque hay que leer la Biblia, porque hay que orar, porque hay que ayunar, porque hay que consagrarse, porque hay que dejar aquello, porque hay que apartarse de aquello. ¿Sabe dónde hemos aprendido todo eso? En la palabra de Dios, pero a través de la iglesia, a través de hombres y mujeres que Dios ha dispuesto para que me enseñen la palabra. Eso quiere decir que Dios preparó algo maravilloso llamado su iglesia, lo que Dios más ama en este mundo, hermano, y lo preparó pensando en usted y en mí. No solo nos sacó de allá y nos libertó y trazó el plan de salvación, sino que preparó la iglesia para decirle: Miguel, por ahí no. A la derecha, 3 baldosas a la derecha. Una baldosa más, gira a la izquierda. No digas, no hables, no hagas, para llevarte de la mano. ¿Sabe que es la iglesia la que lo está cuidando a usted y me está cuidando a mí? ¿Sabe que es la iglesia la que nos está enseñando cómo debemos nosotros caminar para agradar a Dios? Hermano, eso es la iglesia del Señor, el cuerpo de hombres y mujeres donde unos y otros estamos siendo edificados en la palabra de Dios, aleluya, para llegar un día a la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, alguien que diga gloria a Dios. Hermano, la iglesia es tal que el Señor dijo: ni las puertas del infierno van a prevalecer contra, que no me la toquen, que no se metan con mi iglesia. Por eso, hermano, el que se mete con la iglesia, hermano, no le va a ir bien. El que toque lo que es sagrado, hermano, no le va a ir bien. El que se meta con Dios, con lo que